The Avengers, número 35. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en Battleworld, o en lo poco que queda de él. Captain Marvel se dirige a los Avengers y a la Twilight Court, reunidos entre las ruinas, y les dice: nos estamos quedando sin tiempo. Sobrevivimos al tránsito hacia el detrás del escenario del universo. Nos enfrentamos a interminables hordas de los muertos multiversales. Derrotamos a Kang the Conqueror, Kang el Conquistador. Pero nada de eso fue suficiente. El Grial, un defecto en el universo, ha sido activado. Y cuando esté completamente inicializado, creará un nuevo cosmos, destruyendo el nuestro. ¿Ideas? Iron Man pregunta si pueden hacerlo volar por los aires, aclarando que lo pregunta solo porque se espera que él sea quien lo haga. Mordred responde que es imposible, llamándolo hombre de hojalata. Wanda señala que prefiere que lo llamen Iron Man. Mordred contesta que ya lo sabe. Arthur pregunta si el proceso puede detenerse o revertirse. Black Panther explica que es posible, pero que se enfrentan a un mecanismo ontológico como nada que hayan visto, diseñado subconscientemente por una de las mentes más prodigiosas de la humanidad. Lancelot recuerda que se les acaba el tiempo. Storm se dirige a ella mencionando que los años no han mejorado su paciencia. Lancelot le da la razón. Solo la empeoraron. Vision afirma que no pueden detener el Grial, ni tampoco destruirlo. La única opción es retirarlo. Kang estalla en carcajadas y lo desafía. Le exige que le diga a dónde piensa llevarlo, si todo lo que existe es el octavo cosmos. Le pregunta si pretende retirar el Grial del multiverso. Captain America interviene y responde que eso es precisamente lo que harán. Kang insiste, tajante, que eso es imposible. Pero Sam le pregunta: ¿imposible? Vamos, Kang. Mira, ¿con quién estás hablando? Los dos equipos se muestran frente a Kang. Captain America, Scarlet Witch, Storm, Vision, Black Panther y Hyperion, de los Avengers, y Arthur, Mordred, Parsifal, Bersilac y J-Lo de la Twilight Court. Supongo que Carol, Tony, Bedivere y Lancelot no llegaron para la foto. Más tarde, en el laboratorio, el Technical Group, el equipo técnico, o sea, Iron Man, Bedivere, Black Panther, Vision y Camelot, trabaja en conjunto. Iron Man confirma que los sistemas están conectados y que lo lograron bastante rápido. Bedivere comenta que es agradable ver que su rey es tan obstinado como el suyo, aunque aclara que Arthur ya no quiere ser llamado así. Vision explica que, aunque T'Challa es un rey, no es su rey. Así no funcionan las cosas allí. T'Challa interviene y comenta que la obstinación puede ser una virtud. Finalmente, Iron Man le avisa al Powerhouse, el equipo generador de energía, que han terminado con los cálculos. Nos movemos con el Powerhouse, o sea, Storm, Captain Marvel y Lancelot. Iron Man les dice que ya pueden comenzar. Storm le responde que lo ha entendido, pero antes de empezar, Lancelot le pregunta a Carol si ella es la estrella de los Avengers y qué tanto puede brillar. Carol responde que puede brillar tanto como ella quiera. Storm interviene y les recuerda que no están en una competencia. Lancelot responde que todo lo es, especialmente esta, y que va a ganar. Finalmente, las tres se unen y liberan una colosal cantidad de energía. Mientras lo hacen, Captain Marvel le responde a Lancelot que puede decirse eso a sí misma todo lo que quiera. Luego se comunica con el Lightning Rod, el equipo de pararrayos, y les dice que se preparen. Nos movemos con el Lightning Rod, o sea, Scarlet Witch, Mordred y Arthur. Arthur le asegura a Carol que la armadura de Catón está lista, así como el hombre dentro de ella, y les pide que hagan su mejor esfuerzo. Las tres mujeres lanzan sus poderes al unísono, impactando de lleno en Arthur. Wanda y Mordred canalizan su magia en él, mientras que Wanda entrelaza pura posibilidad. Lo hace con la entropía. Finalmente, Wanda declara que está colapsando las ondas de probabilidad hasta obtener el resultado que desean. De pronto, Arthur se levanta, sobrecargado de energía. Tanto Wanda como Mordred lo observan, satisfechas. Mordred declara que la misión ha sido un éxito y le da paso a los Openers, los abridores. Nos movemos con los Openers. El equipo está compuesto por Captain America, Galehaut, Bersilac y Parsifal. La energía llega hasta ellos. Galehaut comenta que aún no entiende cómo se supone que funcione esto. Sam le explica que el hechizo trata sobre opuestos. Ella es una diosa entre mortales
y él, un mortal entre dioses. Gaileo le pregunta si de verdad arriesgarán sus vidas por una metáfora, pero Sam le recuerda que iban a morir de todos modos, y le pregunta si eso la hace sentir mejor. Gaileo responde: «Ja, sí que lo hace. Enfrentemos a la muerte, Captain America, y dejemos que la muerte nos enfrente a nosotros. Y veamos quién parpadea primero». Ella y Sam se toman de la mano, mientras los rayos de Arthur llegan hasta ellos. Desde la computadora, Tony le pregunta a la ciudad, a Camelot, si está funcionando. Camelot responde que cree que sí. Explica que Sam y Shaylaw son el foco de la energía que Wanda y Mordred tejieron en un hechizo para que Bersilac pueda doblar el espacio-tiempo y abrir el portal. Mientras ellos conversan, Bersilac manipula la energía con sus manos, creando una esfera. Bediver reconoce que ayudó a concebir el plan, pero se pregunta si Bersilac será capaz de soportar la presión. Black Panther responde que la causa es justa, y aunque las probabilidades juegan en su contra, precisamente ahí es donde entra en juego el poder de Parsifal, el ícono, el caballero perfecto, alguien que, cada vez que lucha por lo correcto, termina moldeando la realidad. Y la victoria le es concedida. Como resultado, un enorme portal se abre frente al equipo, quienes no pueden salir de su asombro. Black Panther emerge a través de otro portal, portando el grial, y los felicita por su trabajo. Explica que llevará el grial consigo al otro lado, y que, con ello, el cosmos estará a salvo. Sam intenta detenerlo, ya que ese será un viaje solo de ida. Black Panther responde que ya lo sabe, que aún así, alguien debe hacerlo, y que Black Panther siempre ha hecho lo que es necesario. Él nació para este momento. De pronto, una voz irrumpe, asegurando que también morirá por ello, mientras que desata un poderoso rayo dirigido contra el grupo. Se trata del Ashen Combine. Idol Alabaster, Lord Enui, The Dead y City Smith. Idol Alabaster le pregunta a City Smith dónde se encuentran, pero este no lo sabe, así que se lo pregunta a Lord Enui. Él responde que tampoco lo sabe, pero que el lugar se siente como un punto final, lo que le agrada. Carol los reconoce de inmediato, y Lancelot pregunta cómo lograron liberarse. Storm, por su parte, las apura para que actúen antes de que se hagan con el grial, pero es demasiado tarde. City Smith ya lo sostiene en su mano. Percibiendo el enorme poder que contiene, se pregunta qué es exactamente lo que acaba de encontrar. Vision, Bediver y Iron Man se dirigen a darles alcance a Carol y los demás. Tony pregunta qué está ocurriendo, pero Vision le responde que es momento de actuar, no de hacer preguntas. Por su parte, Mordred, Wanda y Arthur avanzan a toda prisa hacia el mismo punto. Arthur les da ánimos, convencido de que, con los Avengers y la Twilight Court unidos, podrán imponerse. Wanda, sin embargo, le muestra la realidad. Ellos tienen el grial. Idol Alabaster percibe la llegada de los Avengers y de la Twilight Court. City Smith comenta que ellos no tienen a Meridian Diadem, y que además están debilitados tras su prolongado confinamiento, por lo que plantea la posibilidad de retirarse. Idol Alabaster está de acuerdo. Inmediatamente, el grupo se introduce en el portal que abrieron los héroes. City Smith comenta que si quieren pueden seguirlos, a donde sea que eso lleve. Volvemos con los Avengers y la Twilight Court. Iron Man exige saber qué demonios acaba de ocurrir. Le pregunta a Camelot cómo logró escapar el Ashen Combine, pero Camelot responde que no lo hicieron, y le revela que fue él quien los dejó ir. Bediver señala que se llevaron el grial, pero Camelot responde: «Tal como pretendía que lo hicieran, Bediver. Amo a T'Challa y no voy a dejar que muera, así que dejé que el Ashen Combine hiciera lo que él iba a hacer. Después de todo, solo había un lugar al que podíamos enviar un cosmos a punto de nacer. Un lugar que no es un lugar. Un tiempo que no es un tiempo. Un no lugar. Un no tiempo. Que requirió los poderes combinados de los Avengers y la Twilight Court para abrir un camino hacia él». Mientras tanto, al otro lado del portal, City Smith observa el grial brillar y comenta que eso está mal. Lord Enui le pide que haga algo, mientras que Idol Alabaster señala con angustia que ahí no hay adoradores, no hay mentes. Camelot continúa: «Si un nuevo cosmos iba a nacer, destruyendo todo lo que vino antes, entonces teníamos que enviarlo a donde, cuando, nada había venido antes». Nos movemos a The Void Before the First Firmament.
al vacío antes del primer firmamento, al cosmos cero, el que antecedió al primero, en sus momentos finales. El grial comienza a abrirse y a liberar su energía ante el asombro y temor de City Smith, quien comenta que puede arreglarlo, aunque nota que el dispositivo está haciendo algo. Algo está sucediendo. Finalmente, el grial termina de abrirse, lanzando rayos de energía en todas direcciones. Para luego, en un enorme estallido de luz y energía, ese cosmos llegará a su fin, dando lugar al nacimiento del First Firmament, el primer firmamento, el comienzo de todo. Y así terminamos con The Avengers número 35, con guión de Joe Kelly y arte de Jed MacKay y Sergio Fernández Dávila. Saludos a Violeta Miroslav Obasto Yanov 5270. Para que los conozcas mejor, te cuento que Jed MacKay ha sido muy aclamado por su etapa en Moon Knight, Black Cat, Doctor Strange y su papel clave en The Avengers. Apoya a DC Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.